Mi hija intentó destruir nuestra familia con una prueba de ADN a mis espaldas. ¿Adivina qué, mamá? Papá no es mi verdadero padre, dijo con una sonrisa burlona. Me mantuve tranquila, sabiendo que ella no tenía idea de la verdad que cambiaría todo. La realidad era compleja. La cocina estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del lavavajillas. Cuando Lucía irrumpió, agitando un sobre como si fuera una bandera de victoria, sus ojos brillaban con una satisfacción cruel que nunca antes había visto en mi hija de 16 años. «Mira lo que tengo», dijo con su voz goteando desprecio. Golpeó el sobre contra la encimera entre nosotras. Resultados de la prueba de ADN. ¿Quieres explicar por qué papá no aparece como mi padre biológico? Mis manos seguían sobre el fregadero donde había estado lavando platos. Las sequé cuidadosamente con una toalla de cocina, comprándome unos segundos preciosos para calmar mi corazón acelerado. Sabía que este día podría llegar, pero no lo había esperado así. No había esperado esa mirada de triunfo en el rostro de mi hija. ¿Cuánto tiempo has estado mintiendo?, exigió Lucía, cruzando los brazos. ¿Papá lo sabe o también lo has estado tomando por tonto todos estos años? Tomé un respiro profundo, estudiando su rostro. El rostro que se parecía tanto al mío a su edad, pero que no mostraba nada del calor o la comprensión que desesperadamente necesitaba de ella en este momento. «Siéntate, Lucía», dije en voz baja. «Esta no es una conversación que debamos tener de pie». Ella se burló, pero se dejó caer en una de las sillas de la cocina, todavía irradiando ira justiciera. «Bien, explica cómo has estado viviendo. Una mentira durante los últimos 16 años. Esto debe ser bueno. Mi nombre es Sofía Martínez, y mi hija acababa de abrir sin saberlo una puerta al pasado que había pasado casi 2 décadas intentando mantener cerrada, no por vergüenza, sino por protección. La prueba de ADN que ella había ordenado en secreto, pensando que descubriría algún tipo de traición por mi parte, en realidad había descubierto solo la mitad de una verdad mucho más complicada. Miré el sobre en la mesa. Había gastado miles de dólares a lo largo de los años para mantener nuestro secreto familiar a salvo. Carlos, mi esposo, y yo habíamos construido una vida basada en un acuerdo tácito, en una verdad compartida que nunca discutíamos. Él amaba a Lucía como si fuera su propia sangre, y, en todos los sentidos que importaban, él era su padre. Antes de decir cualquier cosa, comencé con voz cautelosa. «Necesito saber exactamente qué te motivó a hacer esto. ¿Por qué te hiciste una prueba de ADN sin hablar primero con nosotros?» Lucía resopló, sacando su teléfono. «Realmente importa. La verdad oculta ha salido a la luz. Eres una mentirosa». «Importa», insistí, manteniendo mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. «No estás entendiendo la gravedad de lo que has hecho. La gravedad». Su voz se elevó. «Yo soy la que ha hecho algo grave. Tú engañaste a papá, lo traicionaste, y luego le hiciste criar al hijo de otro hombre». Cerré los ojos por un momento, sintiendo una punzada de dolor tan aguda que casi me dobló. Cuando los abrí, vi a mi hija mirándome con una mezcla de disgusto y venganza satisfecha. Ella creía que había descubierto mi gran secreto, mi gran pecado. No tenía idea de que la verdad era mucho más dolorosa, mucho más complicada. «La situación no es como crees», dije finalmente. «No, porque los resultados son bastante claros», replicó. Compartí mi ADN con la base de datos familiar y descubrí que no tengo coincidencia genética con papá. 0%. Nada, ni siquiera primos lejanos, de su lado. Así que a menos que la ciencia esté equivocada, uno de ustedes me ha estado mintiendo toda mi vida. En ese momento escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. El característico sonido de las llaves de Carlos tintineando mientras las colgaba, en el gancho junto a la entrada. Lucía me miró, una sonrisa desafiante extendiéndose por su rostro. «Perfecto», dijo. «Ahora podemos tener esta conversación los tres juntos». Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ambos podrían oírlo. 16 años de silencio estaban a punto de romperse, y no estaba preparada para las consecuencias. No estaba preparada para ver la mirada en los ojos de Carlos cuando supiera lo que Lucía había hecho. No estaba preparada para la verdad que tendría que revelar. «Cariño, ¿estás en casa?», llamó Carlos desde el pasillo, su voz cálida y despreocupada. Lucía me miró desafiante.
¿Le vas a decir tú o lo hago yo? Estamos en la cocina, respondí, tratando de mantener mi voz estable mientras escuchaba los pasos de Carlos acercándose. Cuando entró, su sonrisa se desvaneció inmediatamente al ver nuestras expresiones. Su mirada pasó de mi rostro tenso al de Lucía, que estaba inclinada hacia adelante con los brazos cruzados y una mirada desafiante. ¿Qué está pasando?, preguntó, dejando su maletín en el suelo. Antes de que pudiera responder, Lucía levantó el sobre. Hice una prueba de ADN, anunció, su voz mezclando triunfo y acusación. Y descubrí algo interesante. Resulta que no soy tu hija biológica. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Carlos. Sus ojos se dirigieron hacia mí, llenos de una pregunta silenciosa. Una súplica. 16 años de secreto familiar estaban colapsando frente a nosotros. «Lo sabías», comenzó él, su voz quebrada. «¿Sabías que no eres mi padre y me has mentido toda mi vida?», interrumpió Lucía, poniéndose de pie. La traición en su voz era palpable. Carlos se acercó lentamente a la mesa como si estuviera caminando sobre hielo frágil. «Siéntate», dijo con una calma que contradecía la tormenta en sus ojos. «Los tres necesitamos hablar». ¿Hablar? Lucía soltó una risa amarga. Después de 16 años de mentiras, ¿qué más hay que decir? Ella te engañó. Me señaló acusadoramente. ¿Y tú fingiste ser mi padre? ¿Qué clase de retorcida traición es esta? Carlos se sentó pesadamente en una silla. Las cosas no son tan simples, Lucía. No son simples. Su voz se elevó. Parece bastante simple para mí. Prueba de ADN. Sin coincidencia. No eres mi padre biológico. La biología no es lo que hace a un padre, dijo Carlos, su voz suave pero firme. Lucía golpeó la mesa con la palma de su mano. No me vengas con esas tonterías sentimentales. Me han mentido toda mi vida. ¿Quién es mi verdadero padre? ¿Algún amante secreto? ¿Una aventura de una noche? Carlos palideció ante sus palabras y vi el dolor atravesar su rostro como una herida física. Habíamos anticipado este momento muchas veces a lo largo de los años, pero siempre lo habíamos imaginado diferente. Una conversación cuidadosamente planeada, cuando Lucía fuera mayor, más madura. No así, no como una acusación lanzada con venganza adolescente. Necesitas calmarte y escuchar, dije, encontrando finalmente mi voz. Calmarme, espetó. Después de descubrir que toda mi vida es una mentira. ¿Quién es mi padre real? ¿Dónde está? ¿Por qué no está en mi vida? Carlos extendió su mano sobre la mesa, intentando tomarla de Lucía, pero ella la retiró como si su toque quemara. Soy tu padre, dijo con firmeza. En todas las formas que importan, soy tu padre, excepto en la única forma que realmente cuenta, replicó ella, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. La verdad oculta siempre sale a la luz, ¿no es así? ¿Cuántos secretos más hay? Respiré profundamente, sintiendo el peso de 16 años de silencio. Lucía, hay cosas que no entiendes, entonces explícamelas, exigió. ¿Quién es mi padre biológico? ¿Lo conozco? ¿Es alguien de la familia? ¿Un amigo? ¿Un extraño? ¿O ni siquiera tú sabes quién es? Última pregunta fue lanzada como un veneno diseñada para herir. Vi cómo Carlos cerraba los ojos brevemente, su dolor visible. Decidí que era el momento de la verdad, al menos parte de ella. Tu padre biológico se llamaba Daniel, dije finalmente, y falleció antes de que nacieras. Esto pareció desconcertar a Lucía momentáneamente. ¿Falleció? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Cómo lo conociste? Éramos novios en la universidad, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Tuvimos una relación seria durante casi 2 años. Y luego, ¿qué? ¿Te dejó embarazada y desapareció? No, dije firmemente. Daniel no sabía que estaba embarazada cuando murió. Fue un accidente automovilístico. 2 semanas después de que termináramos. Lucía se quedó en silencio por un momento, procesando esta información. Luego sus ojos se estrecharon con sospecha. ¿Y cómo entraste tú en la historia?, preguntó, dirigiéndose a Carlos, su tono ligeramente menos hostil. Carlos habló por primera vez en varios minutos. Daniel y yo no éramos cercanos en esos años. Teníamos desacuerdos sobre su comportamiento.
Pero cuando murió, por supuesto, vine al funeral. Ahí fue donde vi a tu madre por primera vez. No nos conocíamos antes. Aclaré. Daniel nunca me había presentado a su familia. Después del funeral, Carlos se acercó para preguntar sobre mi relación con su hermano. Estaba tratando de entender quién era Daniel al final de su vida. Empezamos a hablar, continuó Carlos, no como potenciales parejas, sino como dos personas, procesando un dolor complicado. No sabía que Sofía estaba embarazada entonces. ¿Cuándo lo supiste?, preguntó Lucía. Un mes después seguíamos en contacto, hablando ocasionalmente, cuando me dijo que estaba embarazada de Daniel, respondió Carlos, haciendo una pausa al recordar. Sentí que era mi responsabilidad ayudar. Era mi sobrina o sobrino quien venía en camino. Familia. Así que simplemente te encontraste a otro hombre dispuesto a criar el hijo de otro, dijo Lucía con desdén. ¿Y nunca pensaron en decírmelo? ¿Nunca consideraron que tenía derecho a saber quién era mi padre biológico? Lo discutimos muchas veces, intervino Carlos. Queríamos esperar hasta que fueras mayor, hasta que pudieras entender. ¿Entender?, interrumpió Lucía. Que mi vida entera ha sido una mentira conveniente, que todos los días del padre que celebramos juntos eran falsos. ¿Que todas esas veces que dijiste que tenía tus ojos o tu sonrisa eran mentiras? Nunca dije eso, respondió Carlos suavemente. Siempre dije que eras hermosa, que eras inteligente, que eras valiente. Nunca reclamé tu biología, Lucía. Reclamé tu corazón, tu crianza, tu futuro. Palabras bonitas para justificar una mentira, murmuró ella, pero pude ver que las palabras de Carlos la habían afectado. Se produjo un silencio tenso en la cocina. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras alargadas a través de la ventana. ¿Por qué ahora?, preguntó Carlos, finalmente. ¿Por qué decidiste hacerte una prueba de ADN ahora sin decirnos nada? Lucía desvió la mirada, y por primera vez desde que había irrumpido en la cocina con su descubrimiento, parecía incómoda. Escuché una conversación, admitió finalmente. Hace 2 semanas, cuando la tía Elena vino a cenar, ustedes estaban en el patio trasero hablando en voz baja. La escuché decir algo sobre cuando Lucía descubra la verdad. Luego tú dijiste, nunca debes saberlo, la destruiría. Mi sangre se heló. Recordaba esa conversación, pero no estábamos hablando de la paternidad de Lucía. Estábamos hablando de algo completamente diferente, algo mucho más oscuro, algo relacionado con Daniel que nunca jamás queríamos que Lucía supiera. Así que decidiste investigar por tu cuenta, dijo Carlos, su voz extrañamente calmada. Tenía derecho a saber, insistió Lucía. Y resulta que tenía razón. Había un secreto, una verdad oculta. Y ahora quiero saber todo. No más mentiras. No más secretos. ¿Quién era realmente Daniel? ¿Y qué es lo que nunca debería saber? ¿Qué es lo que supuestamente me destruiría? Carlos y yo intercambiamos una mirada. La prueba de ADN había abierto una caja de Pandora que habíamos mantenido cerrada durante 16 años, pero Lucía todavía no había llegado al fondo del verdadero secreto, y yo no estaba segura de estar lista para revelarlo. ¿Hay fotos?, dijo Lucía de repente, rompiendo el tenso silencio. Debe haber fotos de él, de Daniel. Quiero verlas. Sentí que mi respiración se atascaba. Por supuesto que había fotos guardadas en lo más profundo de un baúl en el ático en una caja que no había abierto en años. Fotos que me había negado a mirar porque los recuerdos eran demasiado dolorosos, demasiado complicados. Lucía comenzó, pero Carlos la interrumpió. No me digas que no tengo derecho a ver a mi propio padre, dijo su voz quebrada por primera vez, revelando la vulnerabilidad detrás de su fachada de ira. Necesito verlo. Necesito saber de dónde vengo. Miré a Carlos. Una conversación silenciosa, pasando entre nosotros. Después de 16 años juntos, podíamos comunicarnos sin palabras. Su mirada decía, es el momento. No podemos seguir ocultándolo. Hay fotos, admití finalmente. Pero Lucía, necesito que entiendas algo antes de mostrártelas. La situación con Daniel es complicada. ¿Complicada cómo?, preguntó Lucía, la sospecha regresando a su voz. ¿Era casado? ¿Un criminal? ¿Qué? No, respondí rápidamente. Nada de eso. Era Daniel. Era el hermano menor de Carlos. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía nos miró a ambos, su boca abierta en shock, procesando lentamente lo que acababa de revelar. Su hermano.
susurró finalmente. Mi padre biológico era tu hermano. Carlos asintió lentamente. Daniel era mi hermano menor. Sí. Lucía se levantó de la silla tan rápidamente que casi la derribó. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo mi tío era en realidad mi padre y tú eres realmente mi tío? ¿Qué clase de retorcido secreto familiar es este? Siéntate, por favor, dijo Carlos, su voz tensa pero controlada. Déjanos explicarte. ¿Explicar qué?, gritó Lucía, las lágrimas finalmente desbordándose. ¿Cómo has estado pretendiendo ser mi padre cuando en realidad eres mi tío? ¿Cómo mamá salió con ambos hermanos? ¿Es esto algún tipo de venganza enfermiza? ¿Tomar a la novia y a la hija de tu hermano muerto? Carlos palideció ante sus palabras, y vi el dolor atravesar su rostro como una herida física. Me puse de pie, la ira surgiendo en mi defensa. Suficiente, dije con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. No tienes idea de lo que estás hablando, Lucía. No tienes idea de lo que hemos sacrificado, de lo que Carlos ha sacrificado por ti. Así que siéntate y escucha o vete a tu habitación hasta que estés lista para tener esta conversación como una adulta. Lucía me miró sorprendida. Rara vez alzaba la voz y nunca con esa intensidad. Después de un momento de tensión, se sentó nuevamente, aunque su postura seguía siendo rígida, defensiva. Conocí a Daniel en la universidad. Comencé, decidiendo que la única manera de atravesar esto era con la verdad completa. Nos enamoramos rápidamente. Era carismático, brillante, el centro de atención en cualquier habitación. Estuvimos juntos casi 2 años. ¿Y luego?, preguntó Lucía, su voz más pequeña. Ahora respiré profundamente. Las cosas empezaron a cambiar. Daniel tenía problemas que al principio no quise ver. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Lucía. Miré a Carlos buscando fuerza. Él asintió levemente, alentándome a continuar. Comenzó con pequeñas mentiras, luego celos irracionales. Se enojaba por cosas insignificantes. Empezó a beber demasiado. Un día, mi voz se quebró, pero me obligué a continuar. Un día las cosas se salieron de control. Discutimos y él me empujó. Fue la primera vez que se volvió físicamente agresivo. Los ojos de Lucía se agrandaron. ¿Te golpeó? No llegó a golpearme. Me empujó contra una pared, pero fue suficiente para que entendiera que necesitaba terminar la relación. Así que lo hice. A pesar de sus promesas de cambiar, de buscar ayuda. ¿Y luego murió en un accidente?, preguntó Lucía conectando las piezas. 2 semanas después confirmé, respondí. Conducía ebrio, se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Murió instantáneamente. Lucía permaneció en silencio, absorbiendo esta nueva información. Carlos tomó mi mano sobre la mesa, ofreciéndome apoyo silencioso. ¿Y cómo entraste tú en la historia?, preguntó Lucía, dirigiéndose a Carlos, su tono ligeramente menos hostil. Carlos habló por primera vez en varios minutos. Daniel y yo no éramos cercanos en esos años. Teníamos desacuerdos sobre su comportamiento, pero cuando murió, por supuesto, vine al funeral. Ahí fue donde vi a tu madre por primera vez. No nos conocíamos antes. Después del funeral, Carlos se acercó para preguntar sobre mi relación con su hermano. Estaba tratando de entender quién era Daniel al final de su vida. Empezamos a hablar, continuó Carlos, no como potenciales parejas, sino como 2 personas procesando un dolor complicado. No sabía que Sofía estaba embarazada entonces. ¿Cuándo lo supiste?, preguntó Lucía. 1 mes después, seguíamos en contacto, hablando ocasionalmente, cuando me dijo que estaba embarazada de Daniel, respondió Carlos, haciendo una pausa al recordar. Sentí que era mi responsabilidad ayudar. Era mi sobrina o sobrino quien venía en camino. Familia. Así que simplemente te encontraste a otro hombre dispuesto a criar el hijo de otro, dijo Lucía con desdén. ¿Y nunca pensaron en decírmelo? ¿Nunca consideraron que tenía derecho a saber quién era mi padre biológico? Lo discutimos muchas veces, intervino Carlos. Queríamos esperar hasta que fueras mayor, hasta que pudieras entender. ¿Entender?, interrumpió Lucía. Que mi vida entera ha sido una mentira conveniente, que todos los días del padre que celebramos juntos eran falsos, que todas esas veces que dijiste que tenía tus ojos o tu sonrisa eran mentiras. Nunca dije eso, respondió Carlos suavemente.
Siempre dije que eras hermosa, que eras inteligente, que eras valiente. Nunca reclamé tu biología, Lucía. Reclamé tu corazón, tu crianza, tu futuro. Palabras bonitas para justificar una mentira, murmuró ella, pero pude ver que las palabras de Carlos la habían afectado. Se produjo un silencio tenso en la cocina. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras alargadas a través de la ventana. ¿Por qué ahora?, preguntó Carlos finalmente. ¿Por qué decidiste hacerte una prueba de ADN ahora sin decirnos nada? Lucía desvió la mirada, y por primera vez desde que había irrumpido en la cocina con su descubrimiento, parecía incómoda. Escuché una conversación, admitió finalmente. Hace 2 semanas, cuando la tía Elena vino a cenar, ustedes estaban en el patio trasero hablando en voz baja. La escuché decir algo sobre cuando Lucía descubra la verdad. Luego tú dijiste, nunca debes saberlo, la destruiría. Mi sangre se heló. Recordaba esa conversación, pero no estábamos hablando de la paternidad de Lucía. Estábamos hablando de algo completamente diferente, algo mucho más oscuro, algo relacionado con Daniel que nunca jamás queríamos que Lucía supiera. Así que decidiste investigar por tu cuenta, dijo Carlos, su voz extrañamente calmada. Tenía derecho a saber, insistió Lucía. Y resulta que tenía razón. Había un secreto, una verdad oculta. Y ahora quiero saber todo. No más mentiras. No más secretos. ¿Quién era realmente Daniel? ¿Y qué es lo que nunca debería saber? ¿Qué es lo que supuestamente me destruiría? Carlos y yo intercambiamos una mirada. La prueba de ADN había abierto una caja de Pandora que habíamos mantenido cerrada durante 16 años, pero Lucía todavía no había llegado al fondo del verdadero secreto, y yo no estaba segura de estar lista para revelarlo. ¿Hay fotos?, dijo Lucía de repente, rompiendo el tenso silencio. Debe haber fotos de él, de Daniel. Quiero verlas. Sentí que mi respiración se atascaba. Por supuesto que había fotos guardadas en lo más profundo de un baúl en el ático en una caja que no había abierto en años. Fotos que me había negado a mirar porque los recuerdos eran demasiado dolorosos, demasiado complicados. Lucía comenzó, pero Carlos la interrumpió. No me digas que no tengo derecho a ver a mi propio padre, dijo su voz quebrada por primera vez, revelando la vulnerabilidad detrás de su fachada de ira. Necesito verlo. Necesito saber de dónde vengo. Miré a Carlos. Una conversación silenciosa, pasando entre nosotros. Después de 16 años juntos, podíamos comunicarnos sin palabras. Su mirada decía, es el momento, no podemos seguir ocultándolo. Hay fotos, admití finalmente. Pero Lucía, necesito que entiendas algo antes de mostrártelas. La situación con Daniel es complicada. ¿Complicada cómo?, preguntó Lucía, la sospecha regresando a su voz. ¿Era casado? ¿Un criminal? ¿Qué? No, respondí rápidamente. Nada de eso, era Daniel. Era el hermano menor de Carlos. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía nos miró a ambos, su boca abierta en shock, procesando lentamente lo que acababa de revelar. Su hermano, susurró finalmente. Mi padre biológico era tu hermano. Carlos asintió lentamente. Daniel era mi hermano menor. Sí. Lucía se levantó de la silla tan rápidamente que casi la derribó. Me estás diciendo que todo este tiempo mi tío era en realidad mi padre, y tú eres realmente mi tío. ¿Qué clase de retorcido secreto familiar es este? Siéntate, por favor, dijo Carlos, su voz tensa pero controlada. Déjanos explicarte. ¿Explicar qué?, gritó Lucía, las lágrimas finalmente desbordándose. ¿Cómo has estado pretendiendo ser mi padre cuando en realidad eres mi tío? ¿Cómo mamá salió con ambos hermanos? ¿Es esto algún tipo de venganza enfermiza? ¿Tomar a la novia y a la hija de tu hermano muerto? Carlos palideció ante sus palabras y vi el dolor atravesar su rostro como una herida física. Me puse de pie, la ira surgiendo en mi defensa. Suficiente, dije con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. No tienes idea de lo que estás hablando, Lucía. No tienes idea de lo que hemos sacrificado, de lo que Carlos ha sacrificado por ti. Así que siéntate y escucha o vete a tu habitación hasta que estés lista para tener esta conversación como una adulta. Lucía me miró sorprendida. Rara vez alzaba la voz y nunca con esa intensidad. Después de un momento de tensión, se sentó nuevamente,
aunque su postura seguía siendo rígida, defensiva. Conocí a Daniel en la universidad. Comencé, decidiendo que la única manera de atravesar esto era con la verdad completa. Nos enamoramos rápidamente. Era carismático, brillante, el centro de atención en cualquier habitación. Estuvimos juntos casi 2 años. ¿Y luego?, preguntó Lucía, su voz más pequeña. Ahora respiré profundamente. Las cosas empezaron a cambiar. Daniel tenía problemas que al principio no quise ver. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Lucía. Miré a Carlos buscando fuerza. Él asintió levemente, alentándome a continuar. Comenzó con pequeñas mentiras, luego celos irracionales. Se enojaba por cosas insignificantes. Empezó a beber demasiado. Un día, mi voz se quebró, pero me obligué a continuar. Un día las cosas se salieron de control. Discutimos y él me empujó. Fue la primera vez que se volvió físicamente agresivo. Los ojos de Lucía se agrandaron. ¿Te golpeó? No llegó a golpearme. Me empujó contra una pared, pero fue suficiente para que entendiera que necesitaba terminar la relación. Así que lo hice, a pesar de sus promesas de cambiar, de buscar ayuda. ¿Y luego murió en un accidente?, preguntó Lucía, conectando las piezas. 2 semanas después, confirmé, respondí. Conducía ebrio. Se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Murió instantáneamente. Lucía permaneció en silencio, absorbiendo esta nueva información. Carlos tomó mi mano sobre la mesa, ofreciéndome apoyo silencioso. ¿Y cómo entraste tú en la historia?, preguntó Lucía, dirigiéndose a Carlos, su tono ligeramente menos hostil. Carlos habló por primera vez en varios minutos. Daniel y yo no éramos cercanos en esos años. Teníamos desacuerdos sobre su comportamiento. Pero cuando murió, por supuesto, vine al funeral. Ahí fue donde vi a tu madre por primera vez. No nos conocíamos antes. Después del funeral, Carlos se acercó para preguntar sobre mi relación con su hermano. Estaba tratando de entender quién era Daniel al final de su vida. Empezamos a hablar, continuó Carlos, no como potenciales parejas, sino como 2 personas procesando un dolor complicado. No sabía que Sofía estaba embarazada entonces. ¿Cuándo lo supiste?, preguntó Lucía. 1 mes después, seguíamos en contacto, hablando ocasionalmente, cuando me dijo que estaba embarazada de Daniel, respondió Carlos haciendo una pausa al recordar. Sentí que era mi responsabilidad ayudar. Era mi sobrina o sobrino quien venía en camino. Familia. Así que simplemente te encontraste a otro hombre dispuesto a criar el hijo de otro, dijo Lucía con desdén. ¿Y nunca pensaron en decírmelo? ¿Nunca consideraron que tenía derecho a saber quién era mi padre biológico? Lo discutimos muchas veces, intervino Carlos. Queríamos esperar hasta que fueras mayor, hasta que pudieras entender. ¿Entender?, interrumpió Lucía. Que mi vida entera ha sido una mentira conveniente, que todos los días del padre que celebramos juntos eran falsos, que todas esas veces que dijiste que tenía tus ojos o tu sonrisa eran mentiras. Nunca dije eso, respondió Carlos suavemente. Siempre dije que eras hermosa, que eras inteligente, que eras valiente. Nunca reclamé tu biología, Lucía. Reclamé tu corazón, tu crianza, tu futuro. Palabras bonitas para justificar una mentira, murmuró ella. Pero pude ver que las palabras de Carlos la habían afectado. Se produjo un silencio tenso en la cocina. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras alargadas a través de la ventana. ¿Por qué ahora?, preguntó Carlos, finalmente. ¿Por qué decidiste hacerte una prueba de ADN ahora sin decirnos nada? Lucía desvió la mirada y por primera vez desde que había irrumpido en la cocina con su descubrimiento, parecía incómoda. Escuché una conversación, admitió finalmente. Hace 2 semanas, cuando la tía Elena vino a cenar, ustedes estaban en el patio trasero hablando en voz baja. La escuché decir algo sobre cuando Lucía descubra la verdad. Luego tú dijiste, nunca debes saberlo, la destruiría. Mi sangre se heló. Recordaba esa conversación, pero no estábamos hablando de la paternidad de Lucía. Estábamos hablando de algo completamente diferente, algo mucho más oscuro, algo relacionado con Daniel que nunca jamás queríamos que Lucía supiera. Así que decidiste investigar por tu cuenta, dijo Carlos, su voz extrañamente calmada. Tenía derecho a saber, insistió Lucía. Y resulta que tenía razón. Había un secreto, una verdad oculta. Y ahora quiero saber todo. No más mentiras. No más secretos.
¿Quién era realmente Daniel? ¿Y qué es lo que nunca debería saber? ¿Qué es lo que supuestamente me destruiría? Carlos y yo intercambiamos una mirada. La prueba de ADN había abierto una caja de Pandora que habíamos mantenido cerrada durante 16 años, pero Lucía todavía no había llegado al fondo del verdadero secreto, y yo no estaba segura de estar lista para revelarlo. ¿Hay fotos?, dijo Lucía de repente, rompiendo el tenso silencio. Debe haber fotos de él, de Daniel, quiero verlas. Sentí que mi respiración se atascaba. Por supuesto que había fotos guardadas en lo más profundo de un baúl en el ático, en una caja que no había abierto en años. Fotos que me había negado a mirar porque los recuerdos eran demasiado dolorosos, demasiado complicados. Lucía comenzó, pero Carlos la interrumpió. No me digas que no tengo derecho a ver a mi propio padre, dijo su voz quebrada por primera vez, revelando la vulnerabilidad detrás de su fachada de ira. Necesito verlo. Necesito saber de dónde vengo. Miré a Carlos. Una conversación silenciosa, pasando entre nosotros. Después de 16 años juntos, podíamos comunicarnos sin palabras. Su mirada decía, es el momento, no podemos seguir ocultándolo. Hay fotos, admití finalmente. Pero Lucía, necesito que entiendas algo antes de mostrártelas. La situación con Daniel es complicada. ¿Complicada cómo?, preguntó Lucía, la sospecha regresando a su voz. ¿Era casado? ¿Un criminal? ¿Qué? No, respondí rápidamente. Nada de eso. Era Daniel. Era el hermano menor de Carlos. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía nos miró a ambos, su boca abierta en shock, procesando lentamente lo que acababa de revelar. Su hermano, susurró finalmente. Mi padre biológico era tu hermano. Carlos asintió lentamente. Daniel era mi hermano menor. Sí. Lucía se levantó de la silla tan rápidamente que casi la derribó. Me estás diciendo que todo este tiempo mi tío era en realidad mi padre, y tú eres realmente mi tío. ¿Qué clase de retorcido secreto familiar es este? Siéntate, por favor, dijo Carlos, su voz tensa pero controlada. Déjanos explicarte. ¿Explicar qué?, gritó Lucía, las lágrimas finalmente desbordándose. ¿Cómo has estado pretendiendo ser mi padre cuando en realidad eres mi tío? ¿Cómo mamá salió con ambos hermanos? ¿Es esto algún tipo de venganza enfermiza? ¿Tomar a la novia y a la hija de tu hermano muerto? Carlos palideció ante sus palabras y vi el dolor atravesar su rostro como una herida física. Me puse de pie, la ira surgiendo en mi defensa. Suficiente, dije con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. No tienes idea de lo que estás hablando, Lucía. No tienes idea de lo que hemos sacrificado, de lo que Carlos ha sacrificado por ti. Así que siéntate y escucha o vete a tu habitación hasta que estés lista para tener esta conversación como una adulta. Lucía me miró sorprendida. Rara vez alzaba la voz, y nunca con esa intensidad. Después de un momento de tensión, se sentó nuevamente, aunque su postura seguía siendo rígida, defensiva. Conocí a Daniel en la universidad, comencé, decidiendo que la única manera de atravesar esto era con la verdad completa. Nos enamoramos rápidamente. Era carismático, brillante, el centro de atención en cualquier habitación. Estuvimos juntos casi 2 años. ¿Y luego?, preguntó Lucía, su voz más pequeña. Ahora respiré profundamente. Las cosas empezaron a cambiar. Daniel tenía problemas. Problemas que al principio no quise ver. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Lucía. Miré a Carlos buscando fuerza. Él asintió levemente, alentándome a continuar. Comenzó con pequeñas mentiras, luego celos irracionales. Se enojaba por cosas insignificantes. Empezó a beber demasiado. Un día, mi voz se quebró, pero me obligué a continuar. Un día, las cosas se salieron de control. Discutimos y él me empujó. Fue la primera vez que se volvió físicamente agresivo. Los ojos de Lucía se agrandaron. ¿Te golpeó? No llegó a golpearme. Me empujó contra una pared, pero fue suficiente para que entendiera que necesitaba terminar la relación. Así que lo hice. A pesar de sus promesas de cambiar, de buscar ayuda. ¿Y luego murió en un accidente?, preguntó Lucía, conectando las piezas. 2 semanas después confirmé. Respondí. Conducía ebrio.
Se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Murió instantáneamente. Lucía permaneció en silencio, absorbiendo esta nueva información. Carlos tomó mi mano sobre la mesa, ofreciéndome apoyo silencioso. ¿Y cómo entraste tú en la historia?, se preguntó Lucía, dirigiéndose a Carlos, su tono ligeramente menos hostil. Carlos habló por primera vez en varios minutos. Daniel y yo no éramos cercanos en esos años. Teníamos desacuerdos sobre su comportamiento. Pero cuando murió, por supuesto, vine al funeral. Ahí fue donde vi a tu madre por primera vez. No nos conocíamos antes. Después del funeral, Carlos se acercó para preguntar sobre mi relación con su hermano. Estaba tratando de entender quién era Daniel al final de su vida. Empezamos a hablar, continuó Carlos, no como potenciales parejas, sino como dos personas procesando un dolor complicado. No sabía que Sofía estaba embarazada entonces. ¿Cuándo lo supiste?, preguntó Lucía. Un mes después, seguíamos en contacto, hablando ocasionalmente cuando me dijo que estaba embarazada de Daniel, respondió Carlos, haciendo una pausa al recordar. Sentí que era mi responsabilidad ayudar. Era mi sobrina o sobrino quien venía en camino, familia. Así que simplemente te encontraste a otro hombre dispuesto a criar el hijo de otro, dijo Lucía con desdén. ¿Y nunca pensaron en decírmelo? ¿Nunca consideraron que tenía derecho a saber quién era mi padre biológico? Lo discutimos muchas veces, intervino Carlos. Queríamos esperar hasta que fueras mayor, hasta que pudieras entender. ¿Entender?, interrumpió Lucía. ¿Que mi vida entera ha sido una mentira conveniente? ¿Que todos los días del padre que celebramos juntos eran falsos? ¿Que todas esas veces que dijiste que tenía tus ojos o tu sonrisa eran mentiras? Nunca dije eso, respondió Carlos suavemente. Siempre dije que eras hermosa, que eras inteligente, que eras valiente. Nunca reclamé tu biología, Lucía. Reclamé tu corazón, tu crianza, tu futuro. Palabras bonitas para justificar una mentira, murmuró ella, pero pude ver que las palabras de Carlos la habían afectado. Se produjo un silencio tenso en la cocina. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras alargadas a través de la ventana. ¿Por qué ahora?, preguntó Carlos finalmente. ¿Por qué decidiste hacerte una prueba de ADN ahora sin decirnos nada? Lucía desvió la mirada y por primera vez desde que había irrumpido en la cocina con su descubrimiento, parecía incómoda. Escuché una conversación, admitió finalmente. Hace 2 semanas, cuando la tía Elena vino a cenar, ustedes estaban en el patio trasero hablando, en voz baja. La escuché decir algo sobre cuando Lucía descubra la verdad. Luego tú dijiste, nunca debes saberlo, la destruiría. Mi sangre se heló. Recordaba esa conversación, pero no estábamos hablando de la paternidad de Lucía. Estábamos hablando de algo completamente diferente, algo mucho más oscuro, algo relacionado con Daniel que nunca jamás queríamos que Lucía supiera. Así que decidiste investigar por tu cuenta, dijo Carlos, su voz extrañamente calmada. Tenía derecho a saber, insistió Lucía. Y resulta que tenía razón. Había un secreto, una verdad oculta. Y ahora quiero saber todo. No más mentiras, no más secretos. ¿Quién era realmente Daniel? ¿Y qué es lo que nunca debería saber? ¿Qué es lo que supuestamente me destruiría? Carlos y yo intercambiamos una mirada. La prueba de ADN había abierto una caja de Pandora que habíamos mantenido cerrada durante 16 años, pero Lucía todavía no había llegado al fondo del verdadero secreto, y yo no estaba segura de estar lista para revelarlo.